Clics de Marketing Online, episodio 112. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 112, del martes 5 de marzo de 2019, programa en el que vamos a ver el modelo de oportunidades que esconde un concepto tan sencillo como el CPM, el coste por mil. Así que, comenzamos. El CPM o el coste por mil es una métrica que seguramente habrás oído o habrás leído en multitud de ocasiones si estás empezando en este mundo del marketing, sobre todo en el mundo del marketing online. Es un concepto que se utiliza desde hace muchísimos años, pero se ha popularizado sobre todo a raíz de todas las técnicas y estrategias del marketing online, ¿vale? Porque al final es una métrica que se utiliza mucho en todas las plataformas publicitarias relacionadas con el marketing online. Pero como te decía, es un concepto que se utiliza ya desde hace muchos años, incluso décadas. Porque al final, lo único que hace el CPM o el coste por mil es relacionar el coste de cualquier campaña publicitaria entre la audiencia alcanzable. Es decir, nos va a dar cuánto nos cuesta llegar a cada 1000 usuarios, personas, lectores, espectadores de esa audiencia objetivo que queremos alcanzar con una campaña determinada. Por lo tanto, el coste por mil no solamente habla de este ratio entre inversión y alcance de la audiencia, sino que también nos habla de oportunidad. Es decir, nos trata o nos relaciona de cómo de caro es encontrar o localizar a esos usuarios que realmente nos interesan para nuestro proyecto, para nuestro negocio. Si nos remontamos a décadas atrás, incluso a la época actual, que todavía se siguen haciendo campañas en prensa, por ejemplo, el coste por mil medio de anunciarse en los periódicos de media nacional está en unos 42 euros. Es decir, que nos tenemos que gastar 42 euros para alcanzar a 1000 de sus potenciales lectores. Y digo alcanzar entre comillas a esos potenciales lectores porque siempre tendremos la duda si realmente han visto nuestro anuncio, nuestro impacto. Al final, y lo digo con conocimiento de causa, es un soporte que la gente tiene que comprar y que tiene que leer, es decir, tiene que ojear sus páginas para encontrar nuestro anuncio. Por lo tanto, es un consumo reposado que normalmente cuando la gente está utilizando este soporte no realiza otra cosa, no realiza otra tarea, por lo tanto, es un consumo cada vez más limitado dentro de nuestra actividad diaria, porque rara vez tenemos un momento reposado para ojear, por ejemplo, las páginas de un periódico y mucho más fijarnos en los anuncios que hay en dichas páginas. Pero como te decía, es un soporte que al final el usuario final tiene que comprar, tiene que leer para encontrar nuestro anuncio y encima estamos pagando de media unos 42 euros para llegar a 1000 usuarios, lectores de su audiencia. Otro de los soportes clásicos que se han utilizado durante años han sido las revistas, los magazines, los suplementos de los periódicos, ¿vale? Aquí sí que tenemos un soporte que incluso tiene una mejor calidad de papel que en la prensa, que los periódicos. Los anuncios se ven mucho mejor, mucho más bonitos, se imprimen color, tienen papel, el papel suele tener algo de brillo, es algo en calidad mucho mejor y sin embargo su CPM baja con respecto a la prensa. Es decir, el CPM medio de anunciarse o de crear una campaña en revistas estaría en torno a unos 25 euros. Por lo tanto, nos tenemos que gastar 25 euros para llegar a 1000 lectores de su audiencia en global, de media. Estoy siempre hablando. Lógicamente, las audiencias de las revistas, de los magazines, siempre son más pequeñas que un periódico generalista. Son audiencias mucho más nichos, son audiencias temáticas, pero son audiencias inferiores. De ahí que su CPM baje con respecto a la prensa. Otro de los medios tradicionales con los que podemos usar el CPM, este coste por mil y seguir viendo este modelo de oportunidades, es la radio. La radio, el CPM medio de la radio en España está en torno a unos 13 euros en llegar a 1000 de sus oyentes. ¿Cuál es la desventaja de la radio? La principal desventaja que yo le veo a la radio, que no puedes poner ninguna imagen, ningún vídeo, nada que acompañe solamente a la voz. Es decir, nunca vas a poder hacer branding en un anuncio de radio, en una cuña publicitaria de radio. Entonces, estamos pagando 13 euros por alcanzar a esos 1000 escuchantes que tiene la audiencia de una radio convencional. Pero, ¿cuántas veces has escuchado en los últimos días la radio convencional? ¿Cuántos usuarios escuchan la radio convencional actualmente? Y sobre todo, ¿qué tipo de usuarios escuchan la radio convencional actualmente? Porque si lo pensamos con un poco de frialdad, ¿quién escucha la radio actualmente?
en su coche. Será aquella persona que a lo mejor que tenga un coche que no tenga capacidad de conectar su smartphone, que no tenga Bluetooth, que no puedas enganchar Spotify, que no puedas enganchar ningún tipo de podcast o algún tipo de negocio en el que todavía se escuche la radio convencional. Pero en un mundo en el que existe Spotify, que existe YouTube Music, que existen los podcasts, ¿qué audiencia queda escuchando la radio convencional? Esa audiencia es por la que tú estás pagando de media 13 euros por llegar a 1000 de esos oyentes, o por los que se supone que estás llegando a 1000 de esos oyentes. Si damos un pasito más y a esa capa de audio le ponemos una capa de vídeo, estaríamos en esas audiencias de las televisiones de pago, o bien de las televisiones por cable que había antiguamente, antiguamente hablo hace unos años, o de las plataformas de pago por visión que tenemos ahora, tanto Netflix, HBO, Movistar Plus, etc. Al final son una serie de canales de pago en los que todavía podemos poner publicidad dentro de ellos. Al final tenemos que hacer el mismo ejercicio que con la radio. Piensa en cómo ves tú la televisión en tu casa, si la ves todavía. Porque normalmente cuando llega el bloque de los anuncios, ¿qué es lo que sueles hacer? Sobre todo si es un programa que te ha grabado el tipo de turno o el aparato que tengas de Movistar Plus que te graba los programas, si él directamente no te quita los anuncios, tú los pasas directamente, como cuando tenías un vídeo VHS que llegaban los anuncios y pasabas los anuncios rápidamente. En definitiva, no estás viendo los anuncios, porque si estás viendo la televisión en directo, cuando llegan los anuncios es cuando te levantas y aprovechas para ir al baño, o para ponerte un café, o para hacer algún tipo de tarea que tengas pendiente. O si los mantienes y no te levantas, lo que sí hace mucha gente, incluso yo me incluyo dentro de ellos, que cuando llega el bloque publicitario coges el teléfono y empiezas a mirar en Facebook, en Twitter, empiezas a cacharrear con tu teléfono y no les estás prestando atención. Por lo tanto, aquí el CPM medio de la televisión, en este caso, sería de 12 euros por llegar a 1000 usuarios de su potencial audiencia. Lógicamente, a 1000 usuarios que se supone que están viendo tu anuncio en televisión, aunque tengamos dudas de que realmente estén viendo ese anuncio en televisión, porque siempre hay distracciones a tu alrededor que te impiden ver los anuncios. Cuando tus niños se levantan, empiezan a corretear, etcétera, etcétera, o tu perro se te echa encima porque ve algo de movimiento, porque no estás tan atento a viendo la tele, siempre hay algo que te distrae de esos anuncios. Entonces, al final estamos pagando esos 12 euros por alcanzar, entre comillas, esos 1000 espectadores que se supone que están consumiendo el anuncio, aunque seguramente no lo estén haciendo. Y yo aquí no quiero convencerte de nada, solo estamos viendo la realidad de lo que tiene cada medio ahora mismo en nuestro país, o el consumo que hacemos nosotros mismos de cada uno de esos medios. ¿Cuáles son los principales compradores de este tipo de publicidad? Pues al final son los emprendedores, son las empresas, son los negocios los que necesitan dar a conocer su producto, su servicio, su negocio en sí mismo. Pero al final los emprendedores online no suelen usar estas plataformas. Por su alto coste sobre todo, pero también por el bajo rendimiento, el bajo retorno que obtienen de ellas, porque lógicamente estamos hablando de, para campañas muy grandes, muchos miles de euros para un retorno que muchas veces es muy difícil de medir, porque al ser offline no tenemos retorno de la inversión, no tenemos datos, no tenemos analítica de cómo realmente está influyendo en nuestro negocio. Otro CPM que podemos medir es el de Google Ads, y de hecho es un CPM mucho más bajo que los anteriores. Estamos hablando de unos 8 euros por cada 1000 impresiones de nuestro anuncio. Y ojo, no de personas que hacen clic en nuestros anuncios, sino simplemente de personas a los que se le impresiona nuestro anuncio a través de Google Display. Pero ojo, Google, aunque es mucho más barato que las plataformas que hemos visto antes, como la prensa, las revistas, la radio y la televisión, es mucho más caro que otras alternativas que sí funcionan a CPM, como puede ser Facebook, porque Google funciona a través de la compra de clics. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque al final, sin ser tan caro como Google Ads, también podríamos tener plataformas como por ejemplo LinkedIn Ads. Aunque su sistema es un sistema bastante más cerrado, porque al final es una red que está enfocada a profesionales, sí que es cierto que si nosotros estamos en un sector B2B, business to business, tenemos una audiencia potencial muy buena, aunque el sistema esté mucho más cerrado. Entonces, aunque la audiencia potencial sea menor, podemos tener un mayor retorno si nuestro negocio se basa a un negocio entre empresas. Lógicamente, aunque sea CPM, nunca vamos a tener el potencial como tiene el sistema de Facebook Ads. Porque al final, en Facebook Ads, el CPM medio de un anuncio en Facebook está en torno a los 2 euros. Es decir, por 2 euros alcanzamos a 1000 usuarios potenciales de la red de Facebook. Entonces, si quieres comunicar tu mensaje, si quieres construir tanto tu marca personal como tu marca profesional o tu marca comercial, incluso
Si quieres construir el mensaje alrededor de esa marca, poco a poco, a medida que vas creando esos contenidos y hacerlos llegar a aquellos usuarios que realmente les interesan, todos esos contenidos que estás creando a través del inbound marketing, y sobre todo ayudarles a resolver los problemas poniéndole tu contenido en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y además con una de las grandes ventajas que por ejemplo nos permitía la radio, que era incorporar texto, imágenes, vídeos, GIFs, etc. Aquí sí que estamos dando con la verdadera oportunidad de este coste por mil, que sería esas audiencias que tenemos en Facebook, ¿vale? Porque al final estamos utilizando 2 euros, mucho menos de lo que cuesta un café en Starbucks, si te lo vas a tomar, por llegar a 1000 usuarios de su red, lo que es un gran potencial, tiene un gran potencial como plataforma publicitaria. Al final, esta es la historia del CPM, del coste por mil, de cómo te brinda distintas oportunidades para llegar a los usuarios que necesitas en función de las necesidades de tu proyecto o de tu negocio. No es lo mismo generar branding, introducir un producto a gran escala, que hacer precisión quirúrgica cuando quieres llegar a los usuarios que realmente te interesan y no matar moscas a cañonazos. Porque al final, la historia, sobre todo de la publicidad, nos ha mostrado que este es el camino por el que siempre pasan todas las plataformas publicitarias. Al final, las plataformas surgen, se van desarrollando, van creciendo, hasta llega un momento que explotan, es decir, todo el mundo las usa, y llega un momento en que se sobrevaloran, tienen un sobreprecio, y llega un momento en el que son inaccesibles para la mayoría, como es el caso de la publicidad en televisión. Entonces, ahora mismo que estamos en una era en la que todavía estamos a un precio muy bajo en las audiencias de Facebook, vamos a aprovecharlo y vamos a intentar llegar a los usuarios potenciales que tengamos a través de esta red publicitaria que todavía no ha explotado y que tiene un CPM tan bajo que tanto nos puede ayudar a promocionar nuestros productos, nuestros servicios, nuestros negocios. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify o por tu me gusta y comentario en iVoox. Que si lo dejas, me ayudarás a subir en los rankings y harán que este podcast poco a poco lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y espero que este episodio te haya aportado valor y haya sido revelador a la hora de identificar qué plataformas publicitarias usar en función del alcance o la audiencia que tengan y del retorno que te dan a tu proyecto. Lógicamente, en próximos episodios seguiremos viendo cómo aprovechar todo este potencial de esos 2 euros por cada 1000 usuarios con el que podemos trabajar en Facebook Ads. Sin más, nos escuchamos ya mañana miércoles con un nuevo clic de marketing online. Hasta entonces, ¡feliz martes!